Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a quitar el sonido a los móviles y así no nos molestan durante la presentación. Bueno, iniciamos la época estival y ya veo que hay una partida hacia las zonas de playa de nuestro público. Hoy presentamos Bárbarus, la conquista de Roma, de Santiago Castellanos, de Ediciones B. Como siempre, quería agradecer a la Sociedad Libertas 7, de la cual nuestra fundación, la Fundación Libertas 7, es la obra social y cultural, y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a Murviedro, a Bodegas Murviedro y a Heineken, porque luego nos beberemos pues un vino y una cerveza, ¿no? y charlaremos. También quería agradecer a Sebastián Roa por estar hoy con nosotros en la mesa, que últimamente se prodiga mucho aquí y nos alegra mucho que se prodigue. Quería agradecer a Santiago Castellanos por acompañarnos hoy para presentar su libro, a Ediciones B por confiar en él y por editar su obra, y sobre todo pues a todos vosotros por estar aquí esta tarde. Voy a presentar a Sebastián, aunque hoy últimamente también lo tengo muy presentado. Bien, él es aragonés, pero ya nos lo hemos apropiado aquí, así que dentro de nada ya dejaré de decirlo, ¿no? Es valenciano ya. Y bueno, trabaja en el sector público, pero aquí lo conocemos sobre todo por lo que escribe. Él también da clases, ha dado algunas clases aquí en el curso de narrativa de Antonio Penedès, y también ha ejercido como jurado en varios certámenes de relato histórico, entre otros en el nuestro, en el de relato corto histórico de Museo Liber, y colabora en varios eventos literarios y entre otros en los que hacemos aquí. También ha participado en diversas antologías de relato, como la que presentamos hace poco aquí también en Liber, y es autor de las novelas Casus Belli, de 2007, El Caballero del Alba, que es de 2008, con Venganza de Sangre, de 2009, La Loba del Andalus, de 2012, y también El Ejército de Dios, de 2015, que esta vez no me he equivocado, ¿eh? ¿Has visto? La obra Venganza de Sangre venció en el segundo certamen de novela histórica Comarca del Cinca Medio y en 2010 mereció el premio Is Libris al mejor autor español de novela histórica. En 2011 Sebastián ganó el 9º certamen nacional de relato histórico Álvaro de Luna con el relato medieval Cantar de Altabella. Y seguro que gana alguno con el relato, el último, ¿cómo se llamaba? El de los kamikazes. Con ese seguro que gana algún premio, y si no, se lo merece. Os lo recomiendo, es un relato fantástico. Santiago Castellanos, él nació en Logroño en el 71, es profesor de Historia Antigua en la Universidad de León, y se doctoró en Historia por la Universidad de Salamanca. Él está especializado en la Antigüedad tardía. Y de ahí, claro, lógicamente, este libro que ahora veréis que trata de esa misma época. Él es autor de varios libros y de numerosos artículos especializados, publicados tanto en nuestro país como fuera, y ha llevado a cabo numerosas investigaciones, impartiendo clases en las universidades de Manchester, de Padua y de Oxford. Su primera incursión en el mundo de la novela fue Martyrium, el ocaso de Roma, y esta fue su primera novela publicada, y hoy estamos aquí para presentar
Barbarus, La conquista de Roma, que es su segunda novela publicada. Esta novela se inicia en un momento en el que los godos están en lo que los romanos llamaban Gotia. A ver, que me aclare con este. Vale. Hay varias discusiones sobre el origen de los godos. Primero, hay varias discusiones sobre quiénes eran los godos, porque cuando entraron en el Imperio Romano ya eran una amalgama de pueblos. Pero, en principio, según las leyendas fundacionales de los godos provenían probablemente de Gotaland, que si recuerdo bien es esta islita de aquí, en el Báltico. Corrígeme si me equivoco, que tú sabes de esto mucho más que yo. Entonces, provenían de aquí, pero emigraron hacia lo que hoy sería Ucrania, esta zona de aquí, y Rumanía, aquí. Y esto es lo que llamaban los romanos en esta época Gotia. En sus migraciones evidentemente fueron fusionándose con otros pueblos y la palabra godos de hecho lo que hace es aglutinar toda una serie de pueblos porque ellos no se llamaban a sí mismos así en aquel momento, ellos se llamaban según una serie de nombres de pueblos. En un momento dado los godos sufren el ataque de los hunos, que están expansionándose por razones que ahora no vienen al caso, que provienen de otros movimientos de pueblos de Extremo Oriente. Y entonces el emperador Valente les deja entrar a algunos de ellos dentro del imperio. ¿Por qué? Por esas políticas que tenían en aquel momento los emperadores, porque necesitaban hombres, necesitaban soldados, porque había una despoblación del Imperio Romano y pues los godos eran buenos soldados, aunque tenían una parte de su aristocracia y de su clase alta era militar, aunque la mayoría de ellos eran granjeros, y les venía bien repoblar tanto de granjeros como de soldados el imperio. Y entonces les dejan entrar, les dejan cruzar el Danubio, pero por una serie de cuestiones que se narran, de hecho, en la novela, de incompetencia, de corrupción, de falta de previsión, unos pasan, otros no, y a los que pasan pues no se les da el trato previsto. La cuestión es que los godos acabaron sublevándose y los romanos no tenían tropas para enfrentarse a ellos en este momento porque Valente está aquí, en Antioquía, preparándose para invadir el imperio persa, de los persas sasánidas, que es durante todo el imperio el enemigo tradicional son los partos primero, luego los persas sasánidas, siempre es el enemigo oriental, ese enemigo que Trajano intentará conquistar y no podrá, y que luego sucesivamente otros emperadores intentarán conquistar sin éxito. Todos intentan emular a Alejandro, pero no acaba de salir. Bueno, el resultado es que los godos acabarán... ya sabes que tengo que... pero tú ya me conoces. Acabarán venciendo una serie de batallas y luego emigrando hacia el oeste y, por una serie de circunstancias acabarán atacando Roma, tomando Roma y asaltándola. No es el final del Imperio Romano, porque aún durará hasta el 476 formalmente,
Pero bueno, sabemos que el Imperio Romano está en su caso, como ya dice en el propio título de su primera novela. Estos son los romanos. Este es el aspecto que tenían los romanos de esta época. No es el legionario de Asterix, no es el típico aspecto del legionario. No, el legionario evoluciona mucho en su aspecto y en su armamento y se adapta. Se adapta porque tiene que luchar contra tropas que tienen una caballería muy superior en general, y se están acabando las guerras de infantería donde la infantería tiene unas tropas, el legionario es la tropa predominante, y empieza la época de las grandes huestes de caballería. Y este es el aspecto de los godos. Este es el aspecto, este es una reconstrucción de un godo en particular, pero no son esos bárbaros con cuernos y hachas que nos pintan también en Asterix o en otras publicaciones. Claro. Entonces, es por desmitificar, y luego ya progresivamente la mayoría de los godos que se van implantando en el imperio van adoptando el aspecto de los romanos, y van vistiéndose con dalmáticas y van vistiéndose. Pero bueno, este es el emperador Valente, en una moneda. Las monedas también van perdiendo tremendamente la calidad que tenían las monedas en la antigüedad clásica. Pero bueno, es la época de la decadencia. Y aquí tenemos el sarcófago del gran Ludovico, que muestra una batalla entre romanos y godos, pero también es una época en que la iconografía también hay que tener cuidado con ella, porque es una iconografía muy idealizada, con lo cual no hay que tomarla al pie de la letra. Y aquí ya tenemos una muy idealizada y muy poco histórica, pero es para representar a Alarico en su toma de Roma. Sin embargo, en esta novela yo creo que, más que los grandes hechos históricos que he sobrevolado, yo creo que lo que sí que se representa mucho mejor no es que lo otro esté mal representado, es que no es lo más importante. Lo más importante aquí creo que es la vida de unos niños, primero, que luego crecerán, la vida cotidiana de los godos, y cómo viven primero en sus carros, luego en sus caravanas, luego cómo luchan, cuál es su relación con los romanos, cuál es su forma de vivir, la forma de vivir de los romanos en esta época del Imperio tardío, que es muy diferente de la época del Imperio, del Principado, por llamarlo con el término más propio, y totalmente diferente de la época republicana que hemos estado enseñando Gabriel y yo en estos años sucesivos en clases aquí en la Fundación. El Imperio Romano evoluciona de una manera, o el Principado de una manera muy diferente. Aquí yo creo que el gran valor que tiene esta novela precisamente es eso, es el relato de la vida cotidiana de este momento, de un momento clave para la historia de la humanidad, y en el cual es importante mostrar cómo vivían las personas. Y es difícil mostrar cómo vivían las personas, porque al final las fuentes las fuentes de la antigüedad son siempre muy avaras sobre la vida cotidiana de las personas. Ammiano Marcelino algo cuenta del trato que tenían en estos campos de concentración, porque no se les puede llamar de otra manera, estos campos donde estaban recluidos los godos, pero es poco lo que cuenta.
Y sin embargo de ello has conseguido sacar pues toda una parte de la novela que es muy interesante y es muy dura. Yo creo que ese es el gran logro de esta novela, el conseguir narrar esa vida cotidiana. Y bueno, sin más voy a ceder la palabra a Sebastián Roa primero para que nos hable sobre esta novela. Muchas gracias. Por estar aquí, a todos. Aquí la presentación estándar, como puedes ver, Alejandro siempre hace una introducción histórica muy rica y luego a los que nos tiene aquí nos encargamos de la parte un poco más literaria, ¿no? También, entre otras cosas, yo tampoco podría encargarme mucho de la parte histórica de Roma porque aunque todos somos romanos, ¿no? Roma al final no cayó, pero no es lo mío. Sí es lo de Santiago. Santiago sabe mucho sobre ese periodo de Roma, él enseña sobre ese periodo y cuando uno se enfrenta a una novela escrita por un profesor o por alguien que sabe mucho de un periodo y se nota enamorado de ese periodo, a mí me pasa, a mí a veces me da un poco de miedo, porque he tenido alguna experiencia, ¿no? Cuando alguien sabe mucho sobre una época y sobre todo tiene muchas ganas de divulgar, se pone a novelarlo y a veces se excede con los datos históricos, ¿no? Y al final lo que consigue no es una novela, digamos, entretenida, ¿no? O que es muy divulgativa, muy didáctica. Entonces, claro, yo no conocía a Santiago. Yo lo conocía porque somos compañeros de editorial, ¿no? Por lo menos hasta que me echen somos compañeros de editorial. Yo sabía que había escrito Martyrium, entonces yo me enfrenté a Barbarus un poco con este temor, que era infundado, ya os lo adelanto, no temáis. Yo me metí en la novela. La novela está estructurada en 3 partes, ¿no? Primera parte, segunda parte, tercera parte. Yo más bien la veo, es mi modo de verla, ¿no? Como un prefacio y luego 2 partes, muy importantes. Entonces yo entro en el prefacio y me pongo a leer. El miedo se me fue enseguida porque rápidamente me vi envuelto por el principio de la novela. Y cuando terminé con ese prefacio, ¿no? Y levanté la vista, además casualmente en ese momento estaba ocurriendo, ¿no? Me di cuenta de que había una masa ingente de personas aterrorizadas que huían de una violencia bestial que se cebaba sobre ellas y estaban amontonándose en las fronteras del mundo civilizado, llamando, ¿no? a porrazos, queremos salir, ¿no? Por favor, salvadnos de esto que tenemos aquí detrás, ¿no? ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo, no? Entonces, claro, en el taller de Antonio Penades hace poco lo dije, ¿no? Hablando de la novela histórica. Cuando leemos novela histórica, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? Por lo menos, ¿qué es lo que quiero yo como lector? Yo lo que quiero es abandonar mi zona de confort. Vivimos en el estado de bienestar, tenemos una rutina que se rompe muy pocas veces y si se rompe siempre dentro de una gran seguridad, incluso en una época de crisis lo tenemos todo asegurado, venimos aquí, nos lo pasamos bien, esta es la manera que tenemos de pasárnoslo bien, ¿no? O de salir por ahí a tomar unas cervezas. Es todo muy seguro, ¿no? Estamos todos dentro de una esfera de gran seguridad, ¿no? Y de gran confort, estamos muy tranquilos. Entonces, cuando leemos o cuando vemos películas, muchas veces lo que hacemos es abandonar esa zona de confort y meternos en un fregado, en el que no nos meteríamos de ninguna otra manera. Nos metemos a legionarios, nos metemos a godos, ¿no? Entrando en el Imperio Romano, o nos metemos a caballeros medievales, o nos metemos a lo que sea. Y cuando abandonamos la zona de confort, volvemos a nuestra seguridad. Eso es lo bueno que tienen las novelas, ¿no? Las buenas películas, las buenas novelas. Aquí vamos un paso más allá, porque aquí cuando volvemos de esa zona insegura, volvemos a la zona de confort, yo por lo menos noto que algo ha cambiado. Me he dado cuenta de que esto ya no es como era, y lo he descubierto porque he pasado por ahí. La zona de confort ya no es igual, eso es lo mejor que puede haber en una novela. No solamente que te lo pases bien y que disfrutes cuando estás fuera de la zona de confort, sino que cuando vuelvas hayas cambiado, ya no seas el mismo. Porque esas experiencias que has vivido literariamente se han quedado marcadas, ¿no? Se han quedado grabadas en ti. Y además te das cuenta de que todo eso, aparte de ser historia y aparte de ser novela, es real de ahora mismo. Yo cuando conocí a Santiago se lo dije, se lo comenté, lo voy a repetir aquí. Cuando me meto en la primera parte de la novela, la primera parte habla de dos niños godos, Eldes y Dago. Ellos están
en las fronteras del imperio y quieren entrar ellos con un montón más de gente de su tribu, ¿no? De su etnia, de godos, que quieren entrar en el imperio romano. Se sienten atraídos por el imperio romano porque buscan su felicidad, ¿no? Buscan huir de la miseria que les viene pisando los talones desde atrás y quieren entrar. Entonces, pues ellos se ven confinados en un lugar, pues, apiñados, ¿no? Viviendo en unas condiciones infrahumanas. Y resulta que en el año 99 estuve trabajando durante un mes en Ceuta, en un campamento de acogida de inmigrantes. Calamocarro se llamaba. Si buscáis información en internet, encontraréis. Era un campo que estaba habilitado para al principio creo que eran 400 personas, luego lo ampliaron precariamente a 600. Allí había aproximadamente 2.000 personas metidas, viviendo allí. No estaban internados, ellos salían por Ceuta y allí subía el ejército, desayuno, comida y cena, y venían y les traían el rancho que tenían ellos, o sea, allí no pasaban hambre ni nada de eso. Pero imaginad en qué condiciones vivían, ¿no? Apiñados allí. Además eran personas que eran bárbaros, pero permitidme, ¿no?, que utilice esta expresión, ¿no?, este paralelismo, que querían entrar en el mundo civilizado porque buscaban su felicidad, igual que está ocurriendo en la primera parte de la novela. La primera parte de la novela es La otra orilla, ¿no? Se titula la primera parte. Ellos estaban, ¿no?, ahí es el Danubio, aquí era el estrecho de Gibraltar, ¿no? Están en Ceuta esperando para pasar a la península e intentar buscar su felicidad. Nosotros por la noche practicábamos un deporte allí que era salir con una escopeta de aire comprimido con mira telescópica a matar unas ratas así de grandes que pululaban por allí por entre las tiendas. Y imaginad, ¿no? En las tiendas había metidos a lo mejor 10, 12 personas en unas tiendas minúsculas y por allí pululaban las ratas, ¿no? Imaginad lo que estoy... De todas maneras, esto tampoco tiene paralelismo, bueno, hay que salvar muchas distancias, ¿no?, para encontrar un paralelismo con esto. Pero a mí enseguida me sentí identificado, ¿no? Me di cuenta, joder, esto yo lo he vivido, ¿vale? Esto ocurrió hace 1600 años, pero yo lo he vivido. Lo que os estaba diciendo antes, ¿no?, de cuando vuelves de la zona de confort. O sea, no es que hayas estado viajando por mundos fantásticos de los que sabes que no van a ocurrir nunca. No, es que eso ocurrió de verdad. Segunda parte de la novela. El de Chicago ya son mayores, bueno, estamos en Roma, en la capital del mundo, ¿no?, en la ciudad eterna, además se titula Urs Eterna, ¿no?, la tercera parte, la que es para mí segunda parte, ¿no? Urs Eterna porque eso no se va a acabar nunca. A nosotros, este estado nuestro de bienestar en el que tanto estamos, no se nos va a acabar nunca, ¿no? Nunca se va a acabar. Siempre vamos a vivir bien, nuestros hijos, nuestros nietos van a tener todo esto siempre, ¿no? Eso debían de pensar también los romanos que vivían en la Urs Eterna. Resulta que yo también he trabajado con inmigrantes que se encontraban en situaciones de riesgo, ¿no? De riesgo y de problemas para, ¿cómo diría yo?, para integrarse en nuestra sociedad, ¿no? Y estaban muy relacionados además con un entorno violento. Entonces yo también he vivido, qué casualidad, ¿no?, cuando la persona que llega aquí y no se encuentra acogida, se encuentra marginada dentro de la sociedad que se supone que lo tiene que acoger, o que él espera que lo acoja, o que debería acogerle, y empieza un proceso que es autodestructivo y a la vez intenta destruir también la sociedad que le está acogiendo. Y que luego además eso se va a empeorar con la segunda generación, cosa que me recordaba mucho a este rapero inglés, os suena, ¿no?, tapado hasta aquí, que cogió a un hombre vestido de naranja. Y era un chaval que se había criado en Londres, era un inmigrante de segunda generación cuya máxima aspiración consistía en destruir la sociedad que le había dado acogida, ¿no? La segunda generación. Esto es una cosa excepcional, obviamente, ¿no? Pero es que lo vais a ver en la novela. Y además, otra cosa que también he vivido es mi personaje favorito de la novela, que es Fulvia. Fulvia es una romana, no es una goda, no es una inmigrante, es una romana. Y yo eso lo he visto también. Cuando se produce el proceso de transculturación, ¿no?, cuando llegan de una cultura diferente, se meten en una sociedad y se produce un trasvase de valores culturales, ¿no?, culturales, morales, religiosos, de todo tipo, en los dos sentidos. Y yo he conocido a Fulvias que se empatizaban tanto con los godos que hablabas con Fulvia y hablaba en godo, no sé si me explico, y estaba tan convencida de ser goda, a pesar de que no lo era,
que participaba en ese proceso autodestructivo de su propia sociedad. Cuando subíamos las escaleras ahora veníamos hablando con Gabriel y Josep, Tony, y decía, y ha sido Josep que decía, da miedo, ¿no? Y es que a mí me dio miedo. Porque otra de las grandes virtudes de esta novela es que cuando ya vuelves a la zona de confort, bastante acojonado, te dices, si todo esto ocurrió entonces, y lo tenemos aquí, lo tenemos en la historia, y lo tenemos en la novela, y lo estamos viendo, a lo mejor nuestra ciudad no es eterna, como no era Roma. Y si todo eso ocurrió una vez, puede volver a ocurrir. Gran virtud de la novela. Segunda gran virtud. Todo esto no se cuenta desde el punto de vista de los que vivimos en el mundo civilizado. Se cuenta desde el punto de vista de los godos. Que a mí también es más fácil porque yo viví 2 años en Canarias y a mí me llamaban godo allí, ¿sabes? Entonces... Pero el ejercicio que se hace de ponerse en la piel del godo, cuando lo normal sería que nosotros fuéramos todos romanos, ¿no? No, se cuenta desde el punto de vista de los godos, lo que te permite empatizar también con ellos mucho, tal vez no hasta el punto en el que empatiza ese gran personaje que es Fulvia, o sí, no sé. Y la tercera gran virtud yo creo que es el retrato del choque de valores, que de ese se puede hablar mucho, del cristianismo, el choque con el paganismo, un choque de valores que de otra manera diferente también estamos viviendo ahora, de la corrupción generalizada que existe dentro del imperio, de los cuadros funcionariales del imperio, militares también, algo que estamos viviendo ahora y que también está muy tratado y muy bien tratado en la novela, y el mismo tema de la inmigración, ¿no? Porque al final son masas de personas que se mueven como siempre se han movido a lo largo de la historia de la humanidad, incluso antes, y todos sabemos que no se pueden poner puertas al campo, ¿no? Aunque le pongas concertinas por encima, o no sé, yo eso os lo aseguro, no se pueden poner puertas al campo. Esto te hace reflexionar, ¿no? Y plantearte muchas cosas y acojona bastante, como veníamos diciendo. Y yo creo que ya he hablado bastante, espero haberos acojonado. Y ahora voy a ceder la palabra al auténtico protagonista de la tarde y que nos cuente él muchas cosas sobre Barbarus. Ahí el botón. Buenas tardes. Bueno, permítanme que agradezca, por supuesto, a don Alejandro Noguera, Alejandro, la amabilidad que ha tenido de acoger en esta maravillosa sede la presentación de Barbarus en Valencia. Así que para Alejandro, Museo Liber, estos patrocinadores tan inteligentemente elegidos, bueno, muchísimas gracias, de verdad, a Bodegas Murviedro, a Heineken, al Museo Liber, que es una maravilla, a Sebastián Roa, uno de los grandes de la novela histórica, sin duda, el hecho de que haya querido hacer un hueco en su tiempo tan preciado y tan precioso para estar con nosotros esta tarde. A todos ustedes, a todos vosotros, porque estamos entre amigos y me van a permitir que les tutee, a todos vosotros por venir a pasar un rato con nosotros para hablar de bárbaros, de romanos y de todas estas cosas, ¿no? En fin, muchísimas gracias a todos, de verdad. Es un honor para mí estar aquí. Además, Valencia, pese a lo que pueda parecer, porque claro, Alejandro cuando hacía una exposición de la trayectoria de uno, iba mencionando lugares, ¿no? La Rioja, León, que es donde vivo hace 11 años, porque es donde trabajo, Salamanca, que es donde viví muchos años, tal. Y sin embargo, mi vínculo con esta tierra es mucho más grande de lo que pudiera parecer. Entre otras cosas porque llevo 20 años con una levantina, ¿no? Que está aquí presente. Entonces, bueno, nosotros vivimos 2 meses al año en Benicàssim. Quiero decir que para mí esta es como si fuera mi segunda casa, ¿no? La región valenciana es muy querida por mí por todos estos motivos. Entre Navidades y verano vivimos casi 3 meses, o sea que es bastante, ¿no? Yo creo que cuando me jubile, que no falta mucho, pues estaremos más tiempo, ¿no? Así que, bueno, a vuestra disposición, ya sabéis que estoy a 50 o 60 kilómetros y, en fin. Bueno, os voy a confesar una cosa. Esto no me había pasado nunca. Hay veces que se dice, oiga, es que esto no me había pasado nunca, y es mentira. Estás introduciendo lo que los romanos llamaban una captatio benevolentiae, es decir, una manera de intentar seducir al auditorio, ¿no?
Bueno, pues no es una captatio benevolentia, es que realmente lo pienso. Mientras estaba escuchando a Alejandro, que por cierto, bueno, ya conocía su prestigio como especialista en Alejandro, por supuesto, pero la explicación que nos ha dado de la batalla de Gaugamela con toda la colección maravillosa que tiene allí me hacía sentirme un inútil, porque cuando yo esto lo explico en clase, vamos, ni de lejos se acerca a la lección que Alejandro me ha dado, ¿no? No, os iba a decir una cosa, o a confesar una cosa, que nunca me había pasado. Esto es decir, si os digo la verdad, no es que no me apetezca hablar, que a mí siempre me apetece hablar de historia porque es mi profesión, es que estaba tan a gusto escuchando a Alejandro y a Sebas que no tenía ganas de hablar. O sea, estaba tan a gusto, nunca me había pasado tener dos presentadores, lo digo como lo siento, tan sensacionales. O sea, que primero he hecho un agradecimiento institucional, que es el que se suele hacer por educación y cortesía, y ahora hago el humano. O sea, es que tú decías, no quiero acojonar, se ha acojonado, a mí sí. Digo, ahora yo estaba diciendo, bueno, ahora qué cuento yo aquí. O sea, de verdad, ha sido un verdadero honor. Mirad, son las 8:15, entonces yo creo que lo prudente es que yo sea muy breve, porque después de lo bien que han hablado Alejandro y Sebas, pues en fin, corresponde que yo sea muy breve, ¿no? Así que voy a estar hablando, no sé si 20 minutos os parece bien, o es demasiado, no sé. Bueno, unos 20 minutos estaría bien aproximadamente. Bueno, vamos a ver. Barbarus es una novela que está ambientada, como ellos han explicado estupendamente, en la crisis de Roma. Aquí tenemos a Gabriel Castelló, que es un gran especialista en la Roma, en Roma en general, y especialmente en la Roma, digamos, entre comillas, clásica. Efectivamente, como decía Sebas, los romanos, cuando decimos los romanos me refiero a la intelectualidad romana, al establishment del Imperio Romano, creía que Roma era eterna. Creía que Roma era eterna. El mito de la Ursa eterna estaba anclado en el imaginario colectivo de la romanidad desde siempre. Cuando decimos desde siempre es desde que los historiadores tenemos evidencia empírica para afirmarlo, que es una parte relativamente avanzada de la República en adelante. ¿Qué sucede? Claro, mientras nos sentábamos por aquí, he visto lo de la coronatio de Marco Aurelio. Y yo miraba a Marco Aurelio, ¿verdad?, que murió en el año 180 después de Cristo, y pensaba, por eso Anthony Mann, cuando dirigió la caída del Imperio Romano, empezó con Ser Alequines, es decir, Marco Aurelio, el gran actor Ser Alequines, en estos bosques peleando contra los germanos, o luego Ridley Scott en ese remake que algunos maldicen como Gladiator. No, mire usted, Gladiator es si usted es británico o estadounidense, pero el cineasta le ha dado el título en latín, luego por lo tanto diga usted Gladiator. Bien, dicho esto, efectivamente, a partir de este señor que está ahí, a partir de Marco Aurelio, ya digo que muere en el año 180 después de Cristo, los problemas del Imperio Romano en la frontera se recrudecen. Claro, no se asusten que no voy a explicar yo aquí la historia del final del mundo romano entera, ni nada por el estilo. Pero es un poco por poner un punto simbólico de cuándo arrancaría algo que Augusto, si hemos de creer a las fuentes clásicas, cuando se daba cabezazos por el palacio, gritando, Varo, devuélveme mis legiones, habría ya intuido, mucho tiempo antes, ¿no? Que era mejor, como se dice castizamente, no meneallo. Es decir, que las fronteras había que tener mucho cuidado con ellas. Efectivamente, varios siglos después de Augusto, el tiempo le dio la razón, y los problemas del imperio en las fronteras fueron realmente graves, sobre todo, ya digo, de Marco Aurelio en adelante. Evidentemente, la crisis del mundo romano no tiene una única causa. Roma no desaparece por un elemento concreto. Un colega alemán, ya saben ustedes que los alemanes para esto son muy especialistas en inventariar cosas, la taxonomía, todo eso. Bien, ha contado las causas que académicamente se han escrito, me refiero a Alexander Demant, que académicamente se han escrito
sobre la caída de Roma y le salían más de 200. Por lo tanto, es absurdo especular con tal o cual cuestión, sino que es un cúmulo de razones. Entonces, en un cierto modo, Barbarus continúa la senda de Martyrium. Martyrium era una novela ambientada en la época de Constantino, y Barbarus, a diferencia de Martyrium, más que centrarse en los elementos políticos y religiosos, se centra en esto que tanto Alejandro como Sebas han explicado desde el punto de vista de la relación entre bárbaros y romanos. Bar. Esto es como a los helénicos, los que a sí mismos se llamaban helenoi, hoy tan en boga, ¿verdad? Lo que los romanos van a llamar graeci, los griegos, llamaban a aquellas lenguas, a aquellos portadores de lenguas que no comprendían absolutamente. Por lo tanto, es una etimología onomatopéyica. Bárbaros, singular, bárbaroi, en plural, en griego, pasa a bárbarus, al mundo romano, como aquellos tipos a los que no les entendemos ni... Va a decir otra cosa. Es decir... Incluidos los romanos. Claro. Para los griegos. Claro. Efectivamente. Entonces, claro, pero cuando los romanos conquistan Grecia, como decía Horacio, ¿verdad? Grecia capta seperum victorem cepit. Es decir, Grecia fue conquistada, pero ella fue la que sedujo, la que cepit, en el sentido de... la que se metió, se llevó al huerto, por decirlo coloquialmente, al fiero conquistador. Y por lo tanto asumió todos los clichés, toda la mentalidad helénica, incluyendo la manera despectiva en la que los griegos veían a los que no eran griegos. Y toda esa mochila ideológica pasa al mundo romano. Por lo tanto, como bien decía Sebas, uno de los desafíos de la novela era precisamente enfrentarse al momento crítico en el que los bárbaros ya son un problema casi irremediable para Roma, desde la perspectiva de ellos, de los bárbaros. Ese es el primer gran desafío de la novela. Tengo que decir que, aunque incursiones bárbaras hubo muchas en el Imperio, esta es determinante. ¿Y por qué es determinante? Porque el final de esta incursión, que viene a coincidir con el final de la novela, que es un poco la portada que ustedes ven aquí, es el famoso saqueo de Roma del mes de agosto del año 410. Claro, por parte de Alarico. Entonces, digamos que el saqueo de Roma, como bien decía Alejandro, al imperio todavía le quedan oficialmente, entre comillas, institucionalmente, 66 años de vida, ¿no? Por decirlo de esta manera, en Occidente. Pero no es una incursión más. Es decir, el saqueo de Roma, yo lo suelo decir a veces a mis alumnos en la facultad y también a los periodistas ahora en época de promoción, mutatis mutandis, más o menos, viene a ser el equivalente al 11S para los Estados Unidos de América, que es el país al que, por cierto, me voy a vivir el año que viene medio año, ¿no? Me voy a una universidad allí durante medio año y luego ya regreso a la de León. ¿Por qué? Porque el sentimiento de vulnerabilidad de la potencia en su propio corazón, es decir, el ataque al World Trade Center es mutatis mutandis el ataque al Capitolio y a los foros de Roma por parte de Alarico. Entonces, las Torres Gemelas no supusieron la devastación de Nueva York, pero sí supusieron, aparte del desastre humano y material en esa zona, ese sentimiento de vulnerabilidad, de por primera vez, bueno, podríamos poner otros precedentes en la historia de Estados Unidos, Pearl Harbor, etcétera, pero por primera vez en su corazón más simbólico, como era el centro financiero, sentirse realmente en peligro. Y esto es lo que supone el saqueo de Roma por Alarico, hasta tal punto. Y enlazando, porque yo tenía otro tipo de presentación pensada, pero un poco al hilo de lo que Alejandro y Sebastián han planteado, retomo sus propios hilos para cerrar la presentación, si les parece, enseguida. Hasta tal punto digo, esto es así, que el impacto psicológico provoca que por primera vez en la historia del mundo romano, por primera vez, haya un ataque sistemático a la idea según la cual Roma era eterna.
curiosamente, esto no deja de ser espectacular para cualquier aficionado a la historia. Curiosamente, ese ataque va a venir de la mano de los paganos. Es decir, aquellos partidarios de la religión tradicional van a utilizar como argumento ideológico la idea siguiente que yo les voy a formular muy brevemente. ¿Veis? Les dicen a los cristianos que, como bien explicábamos antes, o explicaba Alejandro, ya es un mundo cristiano oficialmente, ¿no? Eso a partir de Teodosio, conversión oficial a una de las variantes del cristianismo, que era lo que Teodosio en sus decretos va a llamar el catoliquismos, que quiere decir en griego lo que es universal, lo que es para todos. Como ustedes saben, y esto lo cuento en Martyrium, se forma sobre la base de las decisiones tomadas por Constantino. Bien, como ellos eran los que estaban en el puente de mando de ese transatlántico que era el Imperio Romano, los otros que han quedado fuera, los partidarios de la religión tradicional, de Júpiter, de Minerva, etc., ¿veis? Esto nos pasa, como decía Juliano, el mal llamado apóstata, porque tú no puedes ser apóstata de algo en lo que nunca has creído, sinceramente, ¿no? Esto parece un chiste, pero no lo es. Si Juliano apóstata, no, mire usted, le conocen como el apóstata, pero él, sinceramente, nunca fue cristiano. Bien, como decía Juliano el apóstata, una frase preciosa en el Contra Galileo, es decir, un texto contra los cristianos, les dice, así, uno se imagina a Juliano con el dedo acusador del emperador, ¿no? Y cito textualmente, el por vosotros llamado Jesucristo era uno de los nuestros. ¿Qué quiere decir? Que era un súbdito del emperador. ¿Os dais cuenta? Entonces, claro, el cristianismo ha pasado de eso a dirigir el imperio romano. Como dicen nuestros hijos, es que es muy fuerte. Dirige el imperio romano. Y entonces es cuando, y voy terminando, no les aburro mucho más, es cuando entonces los paganos, los partidarios de la religión tradicional dicen, esto nos ha pasado por abandonar nuestros cultos, nuestra religión. Pues bien, ese shock psicológico que se plantea en la novela, en las últimas páginas de la novela, es contraatacado a su vez, y esto no sale en la novela, porque es inmediatamente posterior, por el que reinventa toda la cristiandad de manera inmediata para hacer frente a este ataque. Hay alguien que se dedica a escribir la contrarréplica que va a ser definitiva, porque así lo quiso Sebastián, que sabe mucho de la Edad Media, porque así lo quiso la Edad Media, es decir, el establishment medieval, los monjes, los obispos, que es Agustín. Es Agustín. Por eso escribe De Civitate Dei, la ciudad de Dios. Y el argumento, contado en 10 segundos, porque es que no les quiero aburrir más, es, sí, se ha destruido, ahí tenemos al bárbaro entrando en Roma, ¿no? Se ha destruido nuestra ciudad, la ciudad terrenal, pero no destruirán la ciudad celestial, que esa es intocable. Claro, el argumento es irrebatible. Si usted cree en la ciudad celestial, pues ya sabe que nunca la van a destruir. Por lo tanto, los bárbaros, porque entraron en Roma, dice Agustín, y cito textualmente, propter Christum, es decir, dice, os respetaron, dice a los romanos de Roma ciudad, dice propter Christum, a causa de Cristo. ¿Por qué? Porque los godos eran cristianos, arrianos pero cristianos. Esto está solucionado. ¿Os dais cuenta? Es decir, que este es el mundo histórico en el que se plantea la novela. Yo generalmente siempre luego hablo un poco de los personajes, pero Alejandro ha hecho una introducción histórica, Sebastián ha hablado de esta dimensión literaria. Solo 2 palabras. Como decía un director del colegio mayor, donde cuando yo tenía 18 años y era un estudiante de primero en Salamanca, aquel hombre, en fin, siempre cuando le tocaba intervenir decía, solo 2 palabras, así muy ronco, solo 2 palabras. Ya sabíamos que está 40 minutos hablando, ¿no? Bueno, no me voy a alargar mucho más porque, de hecho, todavía no he llegado al tiempo que les he dicho. Yo empezaba a hablar a las 8:15 y son y 29, o sea que todavía me quedan 6 minutos, ¿no? No,
los personajes se encajan en este ambiente. Alejandro, en la magnífica exposición que ha hecho con el mapa situando Gotia, ahí es donde estos niños, a los que se refería Sebastián, Eldes y Dago, los va a encontrar el lector. O sea, el lector se va a encontrar unos niños jugando, así. Pero atención, los juegos a los que están jugando son el trasunto, el reflejo literario de algo que desde el punto de vista de la historia profesional, académica, los colegas, por ejemplo, de la Universidad de Viena, que es el mejor departamento del mundo para este tema, llevan años estudiando, y es que a través de las leyendas familiares, de las sagas familiares, se legitimaba, Alejandro ha hablado de esto antes, cuando hablábamos de Escancia y todo esto de la zona de Escandinavia, se legitimaba el dominio de unas familias sobre otras. Es decir, si la familia de Alejandro, la de Sebas y la mía, lleva durante generaciones más o menos controlando el calabozo, y justificamos que nosotros mandamos aquí porque nuestros antepasados son los reyes Filimer, Berich, etcétera, que habían llevado a los godos desde Escandinavia hasta la Gotia, es decir, al norte del Danubio, estamos utilizando las leyendas para justificar nuestro dominio. A eso los colegas de Viena le llaman la etnogénesis, es decir, la formación del etnos, del pueblo, en este caso de los godos. Entonces, ese es el inicio de la novela, pero claro, no he contado así, porque como bien dice Sebas, qué importante es lo que ha dicho. El desafío del historiador profesional es no aburrir. Punto número 1. Ostras, es que si aburres desde la primera página es como cuando uno entra en la clase de la facultad. Yo ahora no tengo clases porque he conseguido liberar el segundo cuatrimestre. Vuelvo a finales de septiembre. Cuando entré en clase en la facultad, lo primero que te planteas es... Bueno, te planteas más cosas, pero una de las cosas que te planteas es, joder, si los aburro ya el primer día, ya no me vienen, porque además mis clases suelen ser a las 9. Y ya no me vienen estos tíos, ¿no? Entonces, lo de la novela, salvando las distancias, es parecido. Bueno, entonces un poco esta historia de estos niños se incardina en ese contexto, ¿no? Y luego todo lo que ha explicado Alejandro, es decir, cómo van evolucionando hacia la zona del Ilírico y finalmente su asentamiento en Roma. En Roma, cuando hicimos la presentación, que no quiero perder la oportunidad, y siempre lo digo en público, de agradecer a Ediciones B el apoyo que me está brindando con Martyrium, con Barbarus y con lo que tenga que venir en un futuro. Tuvieron el gran detalle de hacer una presentación en Roma, con medios nacionales, y era bonito explicar en el escenario real, donde hablaba Sebastián de Fulvia, que también es mi personaje preferido sin duda, cómo Fulvia se mueve en ese ámbito de la subura, ese ámbito del hampa, en fin. Yo creo que en la parte final también huye, fijaos que para mí era peligroso esto, porque si yo empiezo a hablar de esto que os hablaba, de el debate ideológico, todo esto hubiera sido, desde el punto de vista literario, muy peligroso, porque te estrellas. Entonces, digamos que han sido los personajes los que al lector le dejan, o eso espero yo, le permitan intuir algo de lo que hemos estado hablando aquí esta tarde. Yo no os quiero aburrir más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar las intervenciones y las preguntas. Había una... Bueno, al final del libro hay una nota del autor que os recomiendo también. Es muy interesante y evidentemente después de haberse leído la novela pues esclarece ciertas cuestiones. Y aquí hay una serie de temas que ya hemos comentado sobre pues las causas de la caída del Imperio Romano, que ya sabemos que pues es una cuestión de la que se ha debatido muchísimo, y ya has comentado que hasta un historiador alemán pues ha hecho una taxonomía con más de 200, pero aquí enumeras 4 en particular y un poco más tarde quizá una quinta, y en particular hablas primero, pues la primera sería la multiplicación del gasto público. Escuchadlas bien porque para ver los paralelos.
Sí, para acojonar más, sí. Multiplicación del gasto público con el aumento de la burocracia central, el coste militar y la administración provincial. Esto depara un recrudecimiento de la presión fiscal. Vale, eso es la primera. La segunda, fortalecimiento de la gran propiedad y de las relaciones de dependencia social. Tercera, triunfo del cristianismo. Y la cuarta, los bárbaros. Y por ahí añadiría una quinta, que es la corrupción. Entonces, yo me acuerdo cuando, después de la presidencia de Clinton y cuando ascendió Bush, después de poco tiempo de presidencia de Bush, yo pensé, hemos entrado en una nueva Edad Media. Sin que te ofusques, ¿eh? Pero bueno, yo dije, ha caído el imperio. Ha caído el imperio, ¿por qué? Pues porque la deuda de los Estados Unidos ha subido de manera tremenda, porque por exceso de burocracia, de gasto público, de coste militar, de administración exterior, provincial. Segundo, porque en general en Estados Unidos la diferencia entre la fortuna de los más pudientes y de los menos pudientes cada vez se ha ido acrecentando más, y la relación de dependencia social cada vez se ha ido incrementando más. Tercero, el fanatismo religioso en el mundo cada vez se ha ido incrementando más, tanto cristiano como musulmán, como incluso hindú, diría. Y los bárbaros. Y los bárbaros, pues, llamémoslos... considere cada uno bárbaros a quien considere. Y luego la corrupción también. Claro, no sé, ¿consideráis que de verdad hemos entrado en una nueva Edad Media, en un nuevo periodo intermedio, si somos egiptólogos o bueno, como lo queramos llamar? Es decir, porque yo lo vi bastante claro y desde entonces, y a mí me decían, ¿pero qué dices? No sé qué, el estado de bienestar está para quedarse, y claro, es verdad que no vendí todas las acciones, debía haberlo hecho, pero es decir, quizás no me creí esa misma predicción apocalíptica que yo estaba, pero en el fondo la historia es cíclica. Yo siempre he pensado que es cíclica, que no es lineal, y sin embargo parecía evidente, pero la mayoría de todos los que vimos estas cosas no tomamos medidas, aunque fuera hacia nuestra propia... ¿A ti qué te parecen estas reflexiones? Vamos a ver, digamos que es probablemente la piedra de toque. Es decir, ha sido directamente al corazón no solo de la novela, sino de la época, sin duda, ¿no? Es decir, y uno cuando explica la novela y la época, pues a los medios, antes hablábamos con Sebas de cuando estás de promoción, pues tienes que, en fin, intentar explicar, porque además intentas colocar los mensajes que crees que realmente explican mejor lo que estás defendiendo, ¿no? Y es que es una de las cuestiones por las que la antigüedad tardía es tan apasionante, porque nos recuerdan constantemente, a nada que seas un ciudadano informado, a cuestiones que tú estás viendo. Por ejemplo, las SICAPs. Las SICAPs, entre otras cosas, es un mecanismo de detracción fiscal que ya existía en el mundo romano. Lo que pasa es que no con ese nombre, claro. Por cierto, a modo de anécdota, contaré que algunos periodistas me ponían luego, al llevar esto escrito, con SICAPs con B. Entonces, si lo veis por ahí en alguna entrevista, que sepáis que exacto, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas que has dicho. Luego en otras no tanto, pero no es que no esté de acuerdo, sino que aparece algo que hemos hablado Sebas y yo también a veces cuando nos hemos conocido en Madrid, la lucha está entre la literatura y la ciencia.
en este caso la ciencia histórica. Yo creo que la comparación, siempre con mucha prudencia, la prudencia que tiene que tener cualquier científico, vale. Pero a partir de ahí sí que estoy ya totalmente de acuerdo contigo. Es decir, son tantas las similitudes, salvando todas las distancias. Fijaos que he empezado hablando de la prudencia que tiene que tener en este caso, en mi caso, el científico, el académico, ¿no? Es tanta la distancia que hay en temporal que yo no creo que la respuesta procesual sea la misma. Pero, señores, es que Alejandro lo ha dicho muy bien. Son todas estas cosas que yo cuento ahí en la nota de autor. Sin embargo, por ejemplo, la respuesta de los Estados Unidos de América a su ataque de Alarico puede gustar o no gustar, eso ya es, cada ciudadano tenemos una opinión, yo tengo la mía y vosotros tenéis la vuestra, pero es distinta a la del mundo romano. Por ejemplo, es decir, con respecto al ataque exterior me refiero, es distinta, igual que fue distinta en Pearl Harbor, por ejemplo. Luego puedes estar de acuerdo o no, pero la respuesta es la que es, y ahí está, punto número 1. Luego, todas las demás cosas, es que si os fijáis, la separación, yo incluso en clase suelo decir, cada vez eran menos los que tenían más y cada vez eran más los que tenían menos. Es una frase que digo yo siempre en clase. Y es que es así, define muy bien el fenómeno de la gran propiedad, que es característico del mundo tardorromano y que sucede en nuestros días. La corrupción, bueno, sistemática, en unas zonas más que en otras, todo hay que decirlo. En unas zonas más... Pero es sistemática. No solo hablo de España, es que en cualquier nación del mundo occidental, ¿no? Hombre, en nuestro caso, en el caso español, últimamente se ha multiplicado, ¿no? Pero que es sistemática y sistémica, las dos cosas. En el mundo romano era tan inherente, fijaos, solamente voy a dar 2 referencias. Ramsay MacMullen, que era un profesor que escribió un libro en la Universidad de Yale, en el año 88, que se tituló, en inglés, Corrupción y decadencia en el Imperio Romano. Que se titula Gobernando el Imperio Tardorromano, donde lo que defiende es justo lo contrario, que la corrupción estaba tan inoculada en Roma que en realidad no era una causa de declive, sino de que a pesar de todo el imperio siguiera funcionando, porque retroalimentaba el sistema. Luego lo piensas y dices, joder, es que luego lo piensas y dices, en determinados ambientes microespaciales, en pueblos, en ciudades pequeñas, es que es así. Es que se ha colocado mucha gente a cuenta de eso, ¿no? Entonces, Alejandro, por no extenderme más, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que la corrupción existe en el mundo romano desde que tienes noticias de... Sí, en la República. Lo que pasa es que robaban, pero daban lo suficiente al erario público, al templo de Saturno, dejaban para que... funcionase, para que la cosa... es decir, es lógico que un gobernador de provincia pues se forrase, porque hablo de época republicana, que es la que conozco mejor, pues porque le había costado mucho sobornar a los votantes para que le votasen y para seguir el cursus honorum, pero daba lo suficiente. El problema es cuando se ve aquí, cuando roban tanto y son tan ineficaces que ya no funciona el sistema. Y creo que esa es la gran diferencia entre la República, el principio del Principado y el final. Que quizá ahí ya es que se llega a situaciones en las que no funcionan las cosas. Y claro, eso puede hacer ya que se hunda todo un sistema. Estoy totalmente de acuerdo. Hay una élite dirigente que no tiene nada que ver con la de la época de Marcial, por ejemplo, en el siglo I. Mientras estabas hablando ahora me estaba acordando la famosa anécdota de Marcial, por hablar de la época un poco más clásica. Claro, cuando llega este hombre a casa, cuenta Marcial, ¿no? Encantado porque, cuenta de lo que tú estabas diciendo, porque le acababan de nombrar magistrado. Lo que no recuerdo ahora es qué cargo en concreto. Y llega todo contento a casa, se lo cuenta a su mujer, y su mujer, según se lo cuenta, sale por la puerta y le dice, ¿a dónde vas? Dice, a la abogada, porque te voy a presentar el divorcio. ¿Por qué? Porque la fortuna de la familia se iba a perder en lo que llaman las sportulae, ¿no? Que de ahí viene el gasto a expuertas, en las dádivas que iba a tener que dar, pero como bien dice Alejandro, y todos sabéis, luego se enriquecían por otro lado. La gran diferencia es lo que tú dices. La élite ilustrada del mundo romano
cada vez más se está apartando de lo que había sido los esquemas tradicionales de Roma, militarmente, económicamente, políticamente. Por ejemplo, Amiano Marcelino, que tú has mencionado antes, que escribe a finales del siglo IV, es un tipo brillante en el sentido, fijaos, yo no encuentro ningún historiador de toda la historia de Roma, salvo Tácito, con esa capacidad de... Sí, con esa capacidad de autocrítica. ¿Por qué me gusta a mí Tácito? Para mí el más grande de los historiadores de Roma, es una opinión muy personal. Por la capacidad que tiene Tácito, finales del siglo I, comienzos del II, de reflejar la crisis moral de la nobilitas imperial. Y Amiano Marcelino lo que dice en un momento determinado, hace una crítica, que es un texto precioso, una crítica a las élites de su momento, diciendo, esto no es lo que éramos. Y es un poco lo que tú decías, la historia es cíclica, como dices. Fijaos, es que tú que tienes una formación helénica tan fuerte, aparte de tu propio nombre personal, Alessandros, la historia es la anaciclosis de los griegos, es decir, son ciclos que se van repitiendo. Cuando llegue el cristianismo, y va a coger el libro, cuando llegue el cristianismo, y no es por sacar mi libro, cuando llegue el cristianismo en esta época a dominar el mundo, una de las cosas que va a cambiar, porque no hemos hablado del cristianismo, ¿no?, es la historia. A partir del cristianismo, la historia ya no es cíclica. Se impone el criterio judaico, que es del que viene el cristianismo, de la linealidad, lo que nosotros llamamos la teleología, es decir, no la teología, que también, la teleología, es decir, todo tiende hacia un determinado fin. Ya no es tú y yo, que tenemos esa mentalidad helénica y latina, pensamos en los ciclos. Eso se hunde durante siglos. Va a haber que esperar al Renacimiento y luego a la Ilustración. Es decir, durante siglos, los siglos medievales, la visión de la historia es bíblica, teológica y teleológica, lineal. Entonces, es otra de las grandes diferencias. Es que, claro, esta época es cuando se está hundiendo buena parte de lo que es el topos del mundo clásico y se está formando otro nuevo mundo, que es el mundo medieval, o el mundo alto medieval, ¿no? Entonces son tantos los cambios y tan profundos que por eso cualquier ciudadano medianamente informado, yo creo, a esta época le tiene que interesar, porque buscamos las preguntas a un mundo tan grande que se creía eterno y que desapareció. Y por eso, y con esto acabo la contestación, Momigliano, uno de los grandes historiadores del siglo XX, Arnaldo Momigliano, decía, que es una frase preciosa también, como tantas suyas, me dejáis que cuente dos anécdotas de Momigliano y me callo. Una de ellas es cuando dice que la caída del Imperio Romano fue una caduta senza rumore, una caída sin ruido. Dice, porque la caída de Roma es algo así como el fantasma de los cuentos de nuestros niños, que ellos realmente creen que pueden venir en cualquier momento. Y para la intelectualidad occidental, desde Gibbon, desde el siglo XVIII, desde la Ilustración, la caída de Roma es algo que nos puede pasar. Por eso nos ha interesado. Esa es la primera anécdota, la primera referencia. La segunda es que, con esa ironía, cuando él se marcha a Londres, exiliado de la Italia de Mussolini, enseguida se ambienta en Londres, ¿no?, y enseguida se le mete la ironía británica. Y en un ciclo de conferencias en el Barbour Institute de Londres, esto es en los años 50 del siglo XX, se presenta allí a dar una de sus conferencias, bueno, aquello lleno, ¿no?, y les dice, señores, esta tarde tengo que darles una noticia muy relevante. 2 puntos. El Imperio Romano desapareció. Claro, era una frase preciosa, porque con esa ironía, con esa pequeña broma, estaba diciendo que este debate, en que si luego hubo tantas continuidades del mundo romano posterior, sí, claro que las hubo, todos somos romanos, ¿no? Pero Roma sí desapareció. Sí, lo que pasa es que la Renovatio Imperii es la campaña que Justiniano en el siglo VI emprende militarmente, no él, porque él no se movió de Constantinopla, sino sus generales aquí a Occidente, que vosotros, por cierto, en toda esta costa levantina, por cierto, yo estoy preparando un libro para la Universidad de Pensilvania, no de esto, sino un libro académico, ¿no?, sobre la España visigoda.
y Valencia va a estar muy presente. Por todo esto de Justiniano de Valencia. ¿Llegó hasta Denia o hasta Valencia? Porque hay mucha discusión sobre eso. Esto realmente no lo podemos saber con certeza. Mi impresión es que es probable que en la fase inicial también Valencia estuviera en la órbita bizantina. Lo que pasa es que esta zona de Levante, entre Valencia y Denia, más o menos, es de lo primero que pierden los bizantinos. Pero probablemente, yo esto no lo diría con certeza, pero probablemente en una primera fase sí estuvo dentro de la órbita bizantina. Pero bueno, esto ya nos lleva al siglo VI. Para lo de Bizancio. Claro. Y estuvo por muy poco, por un periodo de tiempo muy corto, entonces por eso que tampoco se sabe con certeza, ¿no? La ocupación bizantina del litoral hispánico, más o menos desde Valencia, y como ya he dicho, probablemente esa zona se libera muy pronto, desde lo que hoy es la provincia de Alicante. ¿Se libera o se ocupa? Depende de cómo lo pienses. Depende de cómo lo pienses. Yo lo veo desde la órbita visigoda. Yo de la órbita griega. Desde la órbita griega, claro, tienes razón, muy bien, tienes toda la razón. Bueno, desde la órbita visigoda en este caso, exacto. Pasa como con Napoleón, ¿no? Nunca podemos saber, yo tengo mi propia opinión, pero sí, realmente fue una derrota a la guerra de la independencia. Me pasa como cuando me dicen el gran cisma de Oriente, yo digo el gran cisma de Occidente. Claro. Estas cosas son relativas. ¿Sí? Son relativas, ¿no? Sí, digamos que desde los años 50 del siglo VI hasta que Suintila, entre comillas, libera las últimas posesiones bizantinas, que es en el primer cuarto hacia el año 625 aproximadamente, o sea que son 3/4 de siglo, ¿no? Es muy poco tiempo. Las fuentes principales, bueno, esto ya no tiene nada que ver con la novela, las fuentes principales son Procopio, que escribe a la sombra de Justiniano. De hecho, cuando se muera Justiniano, se difundirá su famosa historia secreta, ¿no? Donde lo pone a parir, y sobre todo a Teodora, su mujer, ¿no? Una de las grandes prostitutas de la antigüedad, ¿no? Y del lado de acá, esto del lado griego, del lado de acá Isidoro. Entonces Isidoro, ni que decir tiene, Isidoro de Sevilla es muy parco y muy puñetero, es decir, selecciona muchísimo, esto también lo negaré en público, selecciona muchísimo la información que calla. Entonces, como bien dices, son fuentes muy peligrosas, Pero es una zona apasionante esta. ¿Puedes hacer un comentario sobre los factores demográficos? Buena pregunta. Es que hay una penetración debido a la despoblación, ¿no? O sea, y claro, y luego volviéndonos a la actualidad, obviamente no es lo mismo vivir en un mundo de 6.000 millones de personas, que entiendo, que en aquella época, o sea que la demografía nos habla de un mundo totalmente distinto. Sin duda. Bueno, vamos a ver. Es una buena pregunta porque ahora ya nos volvemos otra vez a la época de la novela, finales del siglo IV, comienzos del V. Los estudios que se han hecho de tipo demográfico, en muchas ocasiones hablo académicamente, han sido muy imprudentes, porque los datos de las fuentes literarias, que son relativamente abundantes, el único que goza de cierta fiabilidad es Víctor de Vita, que es un historiador del norte de África, que escribe una historia persecutionis, una historia de la persecución, en esta zona que aparece en el mapa, ocupada por los vándalos, cuando salen de la Bética en el año 429, antes hablamos de Justiniano, hasta que en el sexto son derrotados por Justiniano, por las tropas de Justiniano. ¿Por qué digo esto? Porque, fíjese, o sea, de entre todo el mare magnum de cifras, le voy a dar la que académicamente nos parece más ajustada. Habla de 80.000 en total, o sea, entre tropas, mujeres, niños, ancianos, vándalos que habrían ocupado el norte de África. En el estado actual de los conocimientos se cree que es la cifra más ajustada. Otras son o muy bajas o muy altas. ¿Qué quiere decir?
que si Víctor de Vita tiene razón, estos grandes, lo que los alemanes llaman la Volkswanderung, estos grandes movimientos de pueblos, son decenas de miles. Es que incluso si nos acogemos a la horquilla más alta que se ha dado para los visigodos cuando vienen a la Galia en el siglo V o a Hispania en el VI, pongamos, si nos tomamos luego un par de vinos, unos 200.000, 250.000 por lo alto. Es que son muy pocos. La pregunta que todos tenéis en la cabeza seguramente es: ¿y cuántos hispano-romanos había? Y hablando de las familias completas, Sí, no solo de los guerreros. Exacto, en total, sí, efectivamente, hablamos en total. Claro, a lo bajo 3, a lo máximo 6 millones en el caso de Hispania. Es decir, como usted bien dice, el elemento demográfico es muy relevante. Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer es, o antes de hacer la pregunta, un dato con respecto al libro, a la novela. Roma ya no es la Roma del periodo alto imperial, ya no tiene 1 millón y pico de habitantes, ya son cientos de miles de habitantes. Los últimos estudios arqueológicos que han presentado Brian Ward Perkins y algunos otros historiadores para Roma, que son recientes, hablan de, depende de las épocas, estamos en finales del IV y el siglo V, unos cientos de miles de habitantes. Es que ya no es la Roma del 1 millón y pico. Entonces, y termino, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo es posible que tan pocos pasaran a controlar todo Occidente? Pues porque los puestos de mando, lo sugería antes Alejandro y estoy de acuerdo, la élite ya no es la élite anterior, de la que tratan los libros de Gabriel, por ejemplo. Ya no es esa élite, ya no maneja esos recursos. Entonces, esto también nos da mucho que pensar en nuestro mundo actual. La pregunta como historiadores sería, al hilo de la que usted ha hecho, que es muy interesante, ¿es posible que unos pocos puedan controlar a tantos? La respuesta es sí. Y no, como bien saben ustedes, igual que yo, no es el único caso en la historia. Nosotros hoy, porque estamos hablando de Bárbaros, que estamos presentando Bárbaros, pero en la historia ha habido otros casos. Por lo tanto, el elemento demográfico hay que tenerlo muy en cuenta, pero no porque sea desencadenante, a mi entender, sino por la paradoja que suscita que unos pocos miles controlarán a varios millones. Luego también en la crisis del siglo III suscita una despoblación que es muy difícil de calcular, pero que seguro que existió. Es decir, hay un éxodo de las ciudades al campo y luego, por múltiples razones, una bajada de la natalidad por cuestiones psicológicas puramente. Y en general, el siglo III hizo que en el Imperio Romano cayera la población en picado. Pero es cierto que los estudios que hay, algunos son metodológicamente discutibles. Yo tengo un artículo publicado sobre demografía de la invasión de los celtas en Macedonia y en Grecia en época helenística. Y ahí sí que lo pude calcular exactamente por una cuestión de numismática, porque los celtas decían, no, nos tienes que pagar tanto. Y luego dijeron, no, es que no es tanto por soldado, es tanto es tanto por los que somos. Y entonces incluían a las familias. Y entonces, por un subterfugio así, que Poliaino, un historiador de estrategia, pues cita, entonces cabe calcular cuántos eran 464.000, que eran mucho. Pero claro, después de las guerras y derrotas, etcétera, que pasaron, te citan, por otro lado, que son 200.000, 6 años más tarde. Es decir, que el problema de la inmigración de pueblos con familias es que en cuanto pasan varios inviernos sin comida y sin apoyo y luchando, mueren como moscas. Pero mueren de manera espectacular. Entonces, claro, en todas estas invasiones también debieron perder
cantidades ingentes de seres humanos en sus emigraciones y por problemas, bueno, pues eso, militares, de alimentación, pero aún así la demografía histórica es algo muy difícil, a menos de que tengas datos realmente fiables y contrastables, es muy difícil. Y hay una pregunta que siempre, esto de los ostrogodos, visigodos, ¿esto ya está pasado para la investigación? ¿O se sigue? Tiene mala fama. Tiene mala fama, ¿no? Aquello de la lista de los godos y todo aquello, ¿no? Los reyes godos. Bueno, vamos a ver. La palabra visigodo no existe antes del siglo VI. O sea, la primera referencia al concepto de visigodo procede precisamente del mundo oriental, curiosamente, porque en Constantinopla, a ver ustedes ahí, encima entre... eso es. En Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, mal llamado Imperio Bizantino, la capital, ellos se llamaban a sí mismos en griego Romaioi, romanos, vamos. Se escribe en esta época de Justiniano obras de historia, pero había llegado a Constantinopla un texto que se nos ha perdido, que era una historia de los godos, que era como se llamaban desde siempre, digo en las fuentes romanas y griegas, godos, que había sido escrita en Italia por Casiodoro, que escribía el dictado de Teodorico el Grande, rey de los... Sí, es lo que iba a decir. El texto de Casiodoro llega a Constantinopla y ahí es donde durante 3 días lo estudia Jordanes, que es godo, y es de donde viene la primera referencia a los visigodos. Por lo tanto, una referencia que en realidad no es de Jordanes, sino que es de Casiodoro, pero que se nos ha perdido, pero que gracias a Jordanes la conservamos. El concepto visigodo, por lo tanto, es un concepto tardío. Es como termina llamándose a los grupos godos que habían pasado del final de la novela, es decir, desde el saqueo de Roma, cuando se asientan en el sur de la Galia, a comienzos del siglo V, hasta comienzos del siglo VI, en el que son derrotados por los francos de Clodoveo y se asientan definitivamente en Hispania, bueno, en Hispania y en la Narbonense, que la conservaron, ¿no? Dando lugar al reino visigodo que todos conocemos de Toledo hasta 711, con la invasión musulmana. Estos son los visigodos. Por lo tanto, sería algo así como un proceso de evolución tardía de estos godos de la novela. De hecho, fijaos, en la España visigoda ellos no se titulan como reyes visigodos. Su título es Rex Gotorum, rey de los godos. Por lo tanto, visigodo sería algo así como un cultismo, que sí que es cierto que existe, pero que es posterior. Bueno, es posterior, digo, a los hechos de la novela y de la importancia de los godos de Alarico, etc. Pero es coetáneo, es contemporáneo a la época, por ejemplo, de la España visigoda. Lo que pasa es que esto ha tenido muy mala fama. Piensen ustedes que el uso y abuso del concepto de los visigodos viene desde la Edad Media, desde los cronistas de Alfonso III, ya están mirando a la España goda como un mito, el mito de la unidad de Hispania con un rey y una religión. Bueno, entonces, es un mito, ¿no? Ese mito se va retroalimentando durante, por ejemplo, en el Renacimiento, en el siglo XVI, los cronistas de Carlos V, de Alemania y primero de España, vuelven a insistir en esa idea, ¿no? Por ejemplo, en la época de la España de las Cortes Liberales, se le va a encargar el famoso cuadro que pintó Muñoz de Grain, la conversión de Recaredo, que cuelga de las paredes del Senado, no por casualidad. O en el siglo XVIII, cuando los Borbones se instalan en España, para anclarse con un país que nunca habían gobernado, lo que hacen es encargar, cuando se encargan las obras del Palacio Real de Madrid, se encarga todo un programa iconográfico que anclara la dinastía borbónica, que era nueva, en la historia de España anterior. ¿Y cuáles son los primeros reyes que empiezan con Alarico? Que nunca había gobernado en España, entre otras cosas porque nunca vino a Hispania. Alarico, después del saqueo de Roma, murió. Exacto, con ese famoso ritual del lecho del río.
¿Qué quiere decir? Y con esto acabo la contestación. Que los visigodos han tenido muy mala fama, entre otras cosas porque España, o las élites dirigentes, vamos a decirlo así, abusaron mucho de ese mito histórico, lógicamente para justificar determinados presentismos, ¿no? Entonces, bueno, esto ha pasado en todas las naciones, también ha pasado en Alemania o en Francia con los francos pasó exactamente igual, con Clodoveo, etcétera, ¿no? Son como grandes mitos fundacionales de los países occidentales que venían muy bien como un guante que encaja bien en una mano a los intereses ideológicos de una determinada élite. Y por eso tienen esta mala fama, porque han sido pues, objeto de abusos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pues entonces voy a anunciar los próximos eventos, que pese a las fechas aún nos queda el 10 de julio. Presentaremos La paz de Troya de Natalia Saint-Martí con Isabel Barceló y Alfredo Cot. El 18 de julio, porque cae en sábado y es 18 de julio, no por nada. Tenemos excursión a Madrid para visitar el Madrid de los Austrias y la exposición de Zurbarán en el Museo Thyssen. Y luego ya tenemos un viaje a Provenza Romana del 9 al 12 de octubre. Dormiremos en Arles y visitaremos Nimes y bueno, y creo que esta semana a ver si ya consigo sacar el programa y el precio. Y luego ya, pues del programa de septiembre y octubre ya lo sacaré en cuanto pueda, de presentaciones y conferencias. Os recuerdo, bueno, casi todos sois amigos ya del museo, pero el que no lo sea, pues que se haga, que es muy baratito y Hacienda devuelve los 2/3. Así que no hay ya casi excusa para hacerse. Y os recuerdo que a la salida, pues podéis comprar el libro Barbarus y el autor seguro que está encantado de firmároslo. Y también hay libros de Sebastián. Así que muchas gracias y abajo hay un vino para